Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos como cada semana a Málaga Santa. Ya se encendió la Navidad en nuestra ciudad y nosotros hoy aterrizamos en este lugar mágico donde la devoción, la convivencia y las vistas a la ciudad de Málaga son denominador común. Una cofradía que a día de hoy podemos decir a viva voz que es referencia en la Semana Santa de Málaga en muchos aspectos, esta del Monte Calvario. Vamos a hablar con su hermano mayor, con Arturo Fernández. Hoy también hacemos un guiño a la juventud cofrade y qué mejor manera de hacerlo que aquí en el barrio de la Victoria, porque es la humildad quien lo organiza, y con el pregonero de la Juventud Cofrade, que es de la casa, que es Juan Romera. Y nuestras secciones habituales del programa que nos llevan en esta ocasión a la Cofradía de la Sentencia, a la Archicofradía del Paso y la Esperanza y a la agrupación de cofradías de Semana Santa. Quédate ahí con nosotros que además repasamos toda la actualidad cofrade de los últimos días. Comienza aquí en la televisión pública Málaga Santa. Seguimos descubriendo rincones de esta ermita, la réplica de la Pastora, la trasera del comulgatorio de la ermita del Monte Calvario o esta reja que da acceso a los columbarios. Desde aquí damos paso a las noticias más destacadas del ámbito de las cofradías de los últimos días y la agenda de los próximos. Actualidad cofrade que nos llega de la mano de Rocío Carrascal. El fin de semana está marcado en el mundo de las cofradías por la festividad de la Inmaculada Concepción, con diferentes cultos y besamanos. Destaca especialmente el de la Archicofradía del Huerto. Mañana viernes comienza el triduo en honor a Nuestra Señora de la Concepción, que tendrá lugar en la capilla de la Archicofradía en la parroquia de Santo Domingo. La función principal será el lunes, festividad de la Inmaculada Concepción. Durante esta jornada, la Santísima Virgen estará expuesta en devoto besamanos. El sacerdote diocesano y doctor en Teología Espiritual Alfonso Crespo será el encargado de pronunciar este próximo sábado el pregón de la Pura y Limpia Concepción que organiza la Archicofradía de los Dolores de San Juan. Tendrá lugar a la 1 de la tarde en la capilla de la Archicofradía en la parroquia de San Juan. Juan Carlos Estrada, teniente hermano mayor de la Archicofradía de la Expiración, será el encargado de presentar al pregonero. La Hermandad del Prendimiento ha inaugurado esta tarde en el Museo Jesús Castellanos la exposición Prendimiento 100 años de historia, que se enmarca en el centenario fundacional de la corporación. En la muestra, que permanecerá abierta hasta el 3 de enero, se podrán contemplar enseres procesionales, documentos históricos, fotografías y proyectos artísticos que muestran la evolución de la cofradía y su contribución a la Semana Santa malagueña. Nos situamos en una de las naves de la ermita, delante del camarín de Fe y Consuelo, titular de esta hermandad del Monte Calvario. Pues delante de la Santísima Virgen aprovechamos para dar paso a una de nuestras secciones habituales, la que nos trae cada semana Marta Jiménez, para analizar en detalle a los titulares de nuestras cofradías. Hoy Marta Jiménez llega a la iglesia de Santiago para situarse delante de los titulares de la Cofradía de la Sentencia. Nuestro Padre Jesús de la Sentencia es hoy protagonista en sus ojos. Pilatos se enfrentaba a un gentío que vociferaba. Al no conseguir frenar el alboroto, mandó traer agua y, lavándose las manos, exclamó: «Soy inocente de esta sangre». Entonces liberó a Barrabás y sentenció a Jesús a ser crucificado. Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, titular de la hermandad del mismo nombre, es una obra del granadino José Martín Simón, tallada en el año 1935. El señor contaba con las vestiduras talladas hasta el año 1961, cuando la cofradía aprobó revestir la talla con ricos tejidos,
como narran las crónicas. Fue entonces el imaginero malagueño Pedro Pérez Hidalgo el encargado de convertir al Señor en una imagen de vestir. Jesús es protagonista de una escena que vive en silencio. Su mirada serena y de resignación se ve enmarcada por unas largas pestañas oscuras como sus ojos. En sus manos, atadas atrás a la espalda, se aprecia un punto de sangre. Presentado con corona de espinas y potencias, aparece un reguero de sangre por el lateral derecho del rostro, bajo la nariz y en la comisura derecha. Otra característica de su impronta es verlo de forma habitual, lucir túnicas que dejan ver su pecho al descubierto. En los últimos años, la imagen ha sido restaurada en 2 ocasiones. En 1998, Maite Real y Rafael Ruiz Liébana cambiarían el cuerpo. Por su parte, en 2008, Juan Manuel Miñarro recuperó la policromía de Martín Sipón y el cuerpo de Pérez Hidalgo. Gracias, Marta, por acercarnos en detalle al Señor de la Sentencia, hoy protagonista en sus ojos, y volvemos a esta ermita donde ya nos disponemos a compartir un rato de charla con el protagonista que hoy es anfitrión y que nos ha permitido abrir las puertas de, aunque suene atópico, este lugar privilegiado donde el tiempo transcurre más despacio y de donde hay una panorámica maravillosa de la ciudad de Málaga. Interior de la ermita del Monte Calvario, donde están los titulares de esta cofradía. El hermano mayor es Arturo Fernández. Arturo, buenas noches. Buenas noches. Estamos ya metidos en la Navidad, salvando, evidentemente, lo que nos ocupa, que es la Cuaresma, la preparación de la pasión, muerte y resurrección del Señor a nivel cofrade. Estamos ante una de las etapas bonitas, importantes y emocionales de nuestra vida, que es la Navidad. Y cada vez más cargada de actividad. Para los cofrades, en general para la gente, pero desde luego para los cofrades cada vez tenemos más cosas, porque bueno, a lo que cada cofradía realiza, pues se añade las implicaciones parroquiales. Por ejemplo, las cofradías victorianas, pues nos implicamos también en una gala de Reyes. Bueno, hicisteis también un mercadillo, participasteis en un mercadillo solidario. Los días de la semana pasada. Y bueno, y luego la agrupación también muy lanzada, muy volcada en el Heraldo. Es verdad, el Heraldo que además este año victoriano, Heraldo victoriano, con el hermano mayor de la cofradía del Rocío, que quieras que no, bueno, aunque eso invade esa alegría previa, un acontecimiento que se está consolidando en las vísperas de la cabalgata de Reyes, la llegada de sus majestades, y que tiene en esta ocasión pues a una hermandad victoriana, y por ende esa alegría se contagia entre las cofradías que hacéis barrio aquí en Chupitira, ¿no? Así es. Arturo, la Navidad en el Monte Calvario, además de toda la actividad solidaria, ¿cómo se vive? ¿Tenéis algún tipo de actividad? Sí, nosotros vivimos el Adviento, celebramos y asistimos a las Eucaristías los 4 domingos de Adviento. El primero se ha hecho en la Victoria, el segundo también, celebramos la Inmaculada con misa en la capilla, y luego el tercer y cuarto domingo de Adviento también tenemos Eucaristía en la capilla, y el cuarto hacemos una comida de hermandad y una tarde navideña. Invitamos a subir a allegados, amigos, hermanos, porque luego ya pues pasamos la tarde aquí cantando villancicos y con una hoguera. Sí, bueno, yo he subido algún año y la verdad que hay un ambientazo y es bonito, ¿no? También es una época propicia para la convivencia. Al final las hermandades son precisamente eso, el culto al Señor, a su madre, en torno a la convivencia, a la hermandad. Es muy importante que nos sintamos cercanos unos a otros, y los lazos, pues si no hay contacto, no se estrechan. De manera que todas las oportunidades, nosotros los terceros domingos que tenemos misa y hacemos comida, pues todo el que viene le decimos que se traiga su comida o que se quede a comer, y que, bueno, eso al final lo que hace es hacer hermandad. Claro. Vamos a hablar de proyectos, de actualidad, de cosas que tienen que ver con la cofradía del Monte Calvario, con el Viernes Santo y con algo que, bueno, que en el mundo cofrade siempre está en boga, y especialmente ahora en los
tiempos últimos del año natural, que es horarios e itinerarios, se están dibujando la Semana Santa desde el punto de vista logístico del año 2026. Y este año se ha introducido un elemento de debate aún más, que es la posibilidad que abrió el deán de la catedral de hacer la girola. En su momento ha habido muchos dimes y diretes con que si tiene que haber una unidad en torno a todas las cofradías a la hora de tomar la decisión, si puede ser por día. Se han aprobado los horarios en principio pasando por la vía sacra como hasta ahora, pero no sé si una hermandad del Viernes Santo como es la del Monte Calvario, junto con Descendimiento y con Dolores de San Juan, que se hace la entrada en la Santa Iglesia Catedral, ¿cómo veis esta situación? ¿Cómo afectaría al Viernes Santo? Y si sois partidarios o no de introducir la girola dentro del recorrido en la estación de penitencia. Hombre, algo afectaría, aunque globalmente el Viernes Santo es de los días que ha optado por la girola, particularmente el Calvario no es nuestro caso, no es el caso. Algo afectaría indudablemente, porque es salir 20-25 minutos más tarde de la catedral, y a nosotros que venimos a la Vuelta a la Victoria muy justitos, porque tenemos que encajarnos con el amor, de manera que no coincidamos y que nos dé tiempo después al traslado de regreso a la capilla, pues tiene su dificultad. Yo entiendo muy bien la postura de la catedral, del deán, de decir que o todas hagamos una cosa o todas hagamos otra. Y también por el público, porque si no es un mareo, ¿no? Y por la logística interior de la catedral. Yo eso lo entiendo perfectamente. Y también entiendo muy bien cómo varios días pues, se han pronunciado, aunque emocionalmente pudiera gustarles el paso por la girola, pero técnicamente tiene muchas dificultades. Nosotros hemos hecho ya todas las combinaciones, ¿no? Hemos hecho el trascoro, hemos hecho trascoro más girola, hemos hecho solo girola. Y es verdad que nosotros, el Calvario no es una cofradía sospechosa de frialdad con la catedral. Nosotros, después de nuestros primeros 3 años que salimos por el barrio, el primer año recién agrupada, que salimos por el recorrido oficial, fuimos al Patio de los Naranjos a hacer estación en las puertas de la catedral, ya con la coral Santa María de la Victoria, y no hemos faltado. Y claro, cuando se abrieron las puertas para nosotros fue pues, un momento jubiloso, es decir, que nosotros siempre hemos sido una cofradía claramente de catedral. ¿Qué ha pasado cuando se abrió la puerta, felizmente, la puerta del postigo de los abades? Pues que hay que adaptar la estación de penitencia a la nueva situación. Nosotros, nuestra estación de penitencia es muy clásica, la tenemos configurada y estructurada desde hace muchos años, con don Manuel Gámez y con la coral de Santa María de la Victoria. Hacemos la lectura del Evangelio del día, hacemos una meditación que la hace el sacerdote y se hacen una serie de piezas musicales que son siempre las mismas, Popule Meo, Stabat Mater, Benigni Fas Domini, etc., ¿no? Y la hemos ajustado de manera que cada hermano de la cofradía, vaya en el sector que vaya del cortejo, pueda asistir a una parte. La estación de penitencia la hace la hermandad. Hoy día es una quimera pretender que toda una hermandad esté dentro de la catedral al mismo tiempo, dada la longitud de los cortejos, ¿no? Muy pocas hermandades conseguirían, comprimiendo, estar toda la hermandad dentro de la catedral. De lo que se trata es de pasar o bien pasar por delante del Santísimo, o el Viernes Santo, que es lo que hacemos nosotros, que es la del Viernes Santo, que entramos, es la adoración de la cruz. Cuando el trono del misterio y cuando el trono de Santa María del Monte Calvario llegan, se baja el trono delante de la cruz, a un golpe de campana todos los portadores se arrodillan un momento, y los nazarenos, a medida que van pasando también de 2 en 2, van arrodillándose delante de la cruz. Nuestra estación de penitencia está adaptada perfectamente al paso por la catedral. Yo rechazo con cierta energía ese concepto de que si la catedral es una calle más. Bueno, es una calle, en cualquier caso será la calle más importante del recorrido, pero no es una calle más, es el templo por el cual pasamos rindiendo adoración a la cruz. Claro, la girola introduce un elemento a las que venimos de lejos, pues un elemento que, bueno, que cuando hemos hecho la girola y hemos hecho el trascoro, salíamos mucho más castigados. Ahora se sale más entero. Hombre, a nivel, evidentemente, de maniobra y de tiempo, creo que no se le escapa a nadie que es una inversión que tiene que hacer la cofradía cualquiera dentro de la Santa Iglesia Catedral. Otra cosa es que haya a lo mejor otras hermandades que sí le encuentren sentido a hacer la girola
por tener más cortejo dentro, por pasar por el Santísimo. Es una curva para todos los que hemos llevado tronos por dentro de la catedral. Es una curva antipática como ella sola, porque es una curva que nunca terminas de darla. Es una curva permanente. Como la antigua curva de la entrada a la Alameda. Esa era todavía peor porque tenía, además... Vas corrigiéndote permanentemente. Pero para el Calvario hay otra cosa más. Nosotros hemos promovido una aspiración que muchas hermandades, bueno, voy a decir, yo creo que de las que entramos en la catedral, todas, que es pasar con la cera encendida lo sé. Dentro de la catedral. Eso tiene dos inconvenientes ahora mismo que estamos intentando buscarle solución y que se busque solución quien puede buscarla. Uno, el primer inconveniente es la rampa, que la rampa pues tiene que ser un material que como es de un material que si la cera le cae pues podría producir resbalones. Yo, verdad, creo que se exagera un poco porque nosotros subimos la rampa de piedra del santuario con nuestros tronos, que tiene bastante más grado de desnivel que la rampa de la catedral. Y que resbala igual. Cera, y es piedra, son adoquines, y ahí no se resbala ningún portador ni nada. Pero bueno, yo creo que eso se exagera un poco desde el punto de vista técnico. Pero luego, desde dentro de la catedral, la posibilidad de poner una moqueta sufragada por nosotros, quiero decir, por las cofradías que entramos, por la agrupación, para pasar por dentro de la catedral con la cera encendida, puesto que apagar la cera en el tramo más importante del recorrido es un sinsentido, ¿no? Es una contradicción. ¿Y habéis hablado en ese sentido con el DEAN, con el Cabildo Catedral, para poder llevar a cabo esta iniciativa? Entiendo que la catedral... Y no se ha visto con malos ojos. Claro, que es decir, la catedral, en el momento en el que las cofradías asuman el poner los medios para que no afecte al suelo, sí. Para que se tomen las medidas de seguridad necesarias y que todo esté controlado, entiendo que no... Eso en la girola sería mucho más complicado. Claro. Una moqueta en la girola ahí encima, en curva, yo comprendo que se desbarata ese afán, ¿no? Ese deseo que nosotros tenemos. Pero bueno, ahí estamos y bueno, seguiremos. Pero para este año no lo vamos a ver, ¿no? La cera, ¿no? Las novedades en Semana Santa estamos acostumbrados ya a verlas venir con años de distancia, ¿no? ¿Cuántos años estuvimos esperando que se abriera la catedral, Santi? Y la segunda puerta. Y ya está, pues todo llega cuando tiene que llegar. Al margen de Girola sí, Girola no y de la estación de penitencia, que sin duda es importante y especialmente lo es el jueves y el Viernes Santo, los horarios del viernes el año pasado ya pudimos comprobarlo, hubo algún cambio significativo, esa permuta entre Dolores de San Juan y la Cofradía del Amor y la Caridad y la recuperación de la Cofradía del Sepulcro, el paso por calle Carretería, que también aliviaba cierta parte de la... descongestionado, claro. Eso ha venido para quedarse, ¿no? De momento. ¿Hay algún margen más de mejora en los horarios del viernes? Es difícil. Como no fuese algún cambio de posición de alguna hermandad. Hombre, yo siempre digo a nuestra querida hermandad del descendimiento que si alguna vez quieren cambiar horario por conveniencia suya y regresar a la primera posición, que es la que por antigüedad de ingreso en la agrupación le corresponde a ellos y a nosotros, que estaríamos encantados, pero el Calvario hubo un momento en que hizo esa permuta y ahora mismo, claro, no podemos deshacerla. Pero es verdad que nosotros no podemos salir a otra hora que a las 3 de la tarde, está en nuestros estatutos, la hora nona se celebra aquí dentro de la capilla antes de iniciarse el traslado del Señor. Pero luego estamos muy obligados por la vuelta, por lo que he dicho, por no estorbar ni ser estorbados por la otra hermana del Amor y la Caridad, y por el regreso a la capilla, que es un traslado que también tiene... Bueno, hay que saberlo, hay que poderlo organizar, porque nosotros tener en cuenta que la victoria hay que dejarla limpia y diáfana para el sábado. Entonces, la noche del Viernes Santo, una vez que las puertas del santuario se cierran, cuando el Calvario cierra, se forman 3 equipos. Uno aquí, otro abajo. Un equipo en la Victoria para bajar las imágenes de los tronos, otro equipo en la Casa Hermandad recogiendo enseres y llevando tal, y otro equipo preparando el traslado para aquí arriba. Luego los 3 confluimos, unas veces antes, otras veces después, pero vamos, no antes de las 4 de la mañana y cenamos juntos. Y hasta entonces nos aguantamos las ganas de cenar. Pues lo que el ojo no ve. Lo que el ojo no ve, claro. Que un programa deportivo que se llamaba Lo que el ojo no ve. Claro. Lo que el ojo no ve, pero que los cofrades entendemos, porque al final ese es un denominador común en todas las hermandades, cada una con sus características. En cada una hay, ¿no? Su... Proyectos, Arturo, y me voy al más ambicioso que está ejecutando la hermandad, que es ese manto para Santa María del Monte Calvario, uno de los
últimos diseños de nuestro querido Fernando Prini, que en paz descanse y que espero pronto pueda verse esa calle por la que se está luchando, especialmente desde las cofradías de Dolores de San Juan, Pasión y la Hermandad del Rocío. Ojalá que pronto pues, la ciudad encuentre ese espacio para dedicarle una calle a quien ha sido sin duda y es pues referencia en el mundo seguro que sí, del seguro diseño. que sí. Digo, gran proyecto que sigue su curso de manera natural, Sí, ¿no? sí, ahí están, a nivel de tiempos y de ahí están ejecución. Manolo Mendoza y Salvador Aguilar en su taller haciendo piezas. Ya, bueno, nosotros vamos por allí de vez en cuando y como tampoco podemos pagarlo en muy poco tiempo, pues tampoco apremiamos. Es decir, esto se habló... ¿Recuerdan las fechas? ¿Esto que Se habló a 4 años cuando se empezó, pero se irá probablemente a 5. Nosotros estamos pagando regularmente, tenemos capacidad ahora mismo con un crédito que tenemos concedido y que no hemos tocado todavía, para, a medida que se aumente el número de piezas, para irles pagando más, de manera que estamos en muy buena sintonía y ahí no hay problema. O sea, año, en principio, si nos vamos a 5 años, estamos hablando de qué año. A 5 años desde que se comenzó. Quiero decir que podríamos hablar del, el 28, 29... Ahora mismo seguimos en la elaboración de piezas. Estaría bonito para el 29, que es la primera salida, los 50 años de la primera salida. ¿No? El 27 van a ser los 50 años de la reorganización, el 29 va a ser de la primera salida y el 32, esperemos que estemos todos, claro, ¿no? Por aquí, que sí. ¿no? Que Dios quiere, el 32, el cincuentenario de la agrupación, de la entrada en la agrupación, ¿no? Que también nos honra mucho, ¿no? Nosotros nos consideramos una cofradía bueno, yo supongo que todas, ¿no? Pero bueno, que nosotros lo decimos, ¿no? Una que todavía no está montado nada del manto, simplemente se están elaborando piezas, ¿no? Piezas. Bueno, el terciopelo ya está, ya se ha comprado porque ya hacía falta, entonces ya el terciopelo ya está. Y bueno, pues ese es el proyecto que nos ocupa, claro, digamos, de forma como telón de fondo. Hablando, como telón de fondo. Claro. Lo que pasa es que, bueno, tenemos la aspiración de conseguir de aquí a no mucho tiempo que se restituya, sería más la palabra, porque no es restaurar, el Vía Crucis. Bueno, eso es un porque eso no es un recurso que también... Eso es de la ciudad. Eso es de la ciudad. Y ya no es la primera vez que lo hablamos, ¿no? Hay proyectos, hay... Hay proyectos, lo que pasa es que, claro, todo pasa por... Hoy día es bastante absurdo empezar a restituir las estaciones si no se hace un asfaltado en condiciones ya de la subida, ¿no? Y estamos también en buena sintonía con el ayuntamiento. Es decir, sí, pero llevamos en buena sintonía años, porque yo llevo ya varios años, varias temporadas subiendo aquí al Calvario a hacer el programa y no es la primera vez que hablamos de este tema. Porque a mí no me gusta ser pelmazo. Yo tengo miedo a ser... Que la sigue la consigue, querido hermano. Ya. Pero que yo creo que hay que saber... Vamos, en mi opinión, hay que saber pedir las cosas con firmeza, pero sin apretar, porque a veces te conviertes en un martillo pilón del que la gente quiere huir, ¿no? Entonces yo tengo gran esperanza de que, bueno, a través de urbanismo que el alcalde nos dejó en sus manos, consigamos... Hombre, se han hecho algunos arreglos parciales. Te habrás dado cuenta cuando has subido. Sí. Pero es verdad que haría falta el asfalto. Son 800 metros, ¿eh? Bueno, ni siquiera. Son 1000, no llega a 1000 metros. Ahora, por ejemplo, ahora que hay un plan de reasfaltado municipal que se están reasfaltando no sé cuántas calles, ¿por qué no se incluye la subida a la ermita? Claro, no le tengo que hacer la pregunta al hermano. Lo ignoro. Tengo que hacer la pregunta a quien diseña el plan municipal de asfaltado. Pero es verdad que hasta el colegio, hasta la zona de la entrada de la fundación, ya está asfaltado. Es decir, que realmente lo que quedan son 500 o 600 metros. Este último tramo no está mal. Ahí el tramo intermedio es el que está y claro, entonces, una vez que se hiciera eso, pues la restitución de las estaciones es una cosa muy asequible y, hombre, yo creo que es muy necesaria porque es el Vía Crucis, el único Vía Crucis que hay en la ciudad. En la provincia hay algunos Vía Crucis, ¿no? En Archidona, en Cártama, pero el Vía Crucis de la ciudad es este. La Hermandad del Rocío organiza el Vía Crucis oficial y sigue este curso. Mucha gente durante el año hace el Vía Crucis. El propio Vía Crucis que organiza la Hermandad, y luego el Vía Crucis de las antorchas, claro. El regreso del Viernes Santo, la subida. Muchos cofrades nos acercamos
y hermanos, ¿no? A compartir ese momento por el enclave, por la tradición, por lo que supone y por el significado, ¿no? Y es verdad que el suelo está que da pena. En ese sentido... Hay quien te dice, bueno, es que la subida al Calvario es un suelo pedregoso, incómodo, molesto. Pero bueno, eso es metafórico, ¿no? Más bien. Sí, exactamente. Sí. Y quien quiera puede subirlo por la loma, que es pedregosa, pero que hagamos un asfalto en condiciones. A mí me gusta mucho subir capa otra vez. Claro. El camino, me lo conozco muy bien para terminar, yo creo que corren buenos tiempos para las cofradías desde el punto de vista, yo creo que quizás de post-pandemia ha habido un boom de participación, de implicación de gente joven, después de esos años complicados. Esta cofradía, que es un referente en el culto, en la vida interna, cuéntanos, haznos una radiografía de cómo está la hermandad, eso a nivel humano. Pues... en primer lugar, habría que decir estabilizada. Nosotros somos 1.500 hermanos y fluctúa en torno a esa cifra. En todas las juntas de gobierno se informa de altas y de bajas y la mayor parte de las bajas son por fallecimiento, pero en fin, también. Pero luego las altas pues son... Pero también hay nacimientos. También, efectivamente, las altas son por incorporaciones tanto de gente adulta como de niños que van incorporándose. Yo creo que la hermandad está estable. Llevamos una larga temporada con una renovación en la Junta de Gobierno muy suave, es decir, algunas personas que se retiran por motivos de trabajo, de estudio muchas veces, y otras que se van incorporando, de manera que yo creo que para eso estoy yo aquí, además, para que la hermandad tenga estabilidad y armonía. Es decir, que si hay algún papel que es el que verdaderamente es importante en el hermano mayor, es el que sirva de elemento de sosiego y de intemporalidad. Que la cofradía... A mí me gustaría que la gente, cuando viene al Calvario o cuando nos ve en la calle o cuando viene a algún culto, pues diga, oye, pues esto es como siempre ha sido, esto no hay... se mantiene una esencia. Pues sí que es verdad que el Calvario es una cofradía que en los últimos años, no me gusta hablar de modas, pero sí que es una cofradía que hace ruido en positivo, ¿no? En sus cultos, en lo que organiza. Es una cofradía muy atractiva para los jóvenes, pese a ser una cofradía, no te digo de silencio, pero sí una cofradía con un rictus de Viernes Santo más serio. Lo que es verdad que no asistimos, el Calvario ha tenido algunos años y no hay que esconderse, y problemas para llenar los tronos, en algunos casos también para completar, para sacar todas las túnicas y completar los cortejos, y a día de hoy eso ya de momento es agua pasada. Sí, llevamos 2 años que aproximadamente un mes, o incluso algo más el pasado, un mes antes de Semana Santa estaban los 2 tronos llenos. A la gente le cuesta más salir de Nazareno porque además es un recorrido muy largo, y bueno, siempre decimos lo que trabajan y lo que sufren los hombres de trono, pero muchas veces se les olvida decir lo duro que puede ser nazareno, sobre todo cuando son 9 o 10 horas, ¿no? Entonces, bien, sí. Pero yo creo que el fenómeno es general. ¿eh? Sí, yo creo que te lo decía como una cuestión globalizada, extensible. Hay muchas cofradías, incluso algunas de Viernes Santo, que han tenido que pedir en otras ocasiones ayuda. Y en ese sentido los medios siempre hemos sido un poco cómplices de ese llamamiento. Y sin embargo, ese denominador es común. Es posible que cuando pasen unos años y miremos hacia acá, veamos que estamos viviendo una edad de oro. Es muy probable, tanto en apoyo social, en patrimonio, en participación, en cómo van las procesiones. Hay una toma de conciencia general de que las cofradías vertebran la ciudad. O sea, y en todos los aspectos, a nivel social, a nivel urbanístico, a mí no me gusta hacer mucha fantasía con los números, pero verdaderamente si 70.000 no es mucho decir. Yo me acuerdo que Pablo Atencia siempre hablaba de hermanos de cuota, de la inferencia que se hacía. Sí, pero hay una afección indirecta. Es decir, hay muchas personas que sin ser hermanos de cuota, de una manera u otra, pues también participan de... Yo conozco a muchas... En las campañas que se hacen ahora precisamente en Navidades, hay muchas personas que sin ser hermanos participan, colaboran, suman... Sí, pero 70.000 de 700.000 quiere decir que
es un 10%, que es decir, que 1 de cada 10 ciudadanos es hermano de una cofradía. Eso es una presencia fuerte, ¿eh? en una ciudad. Siendo además una ciudad como es Málaga, que es una ciudad abierta, hay que sumarle después la cantidad de cofrades que a lo mejor no están en una cuota de hermano y que les gusta, o han vivido, o tienen herencia, o participan de una manera directa o indirecta. Yo creo que cercanos, digamos. A nadie se le escapa la importancia y el peso que tienen las cofradías en las ciudades, principalmente en las grandes ciudades de Andalucía y, por supuesto, en Málaga. Querido hermano mayor, abusamos de la confianza. Nos quedamos aquí esta noche. Tenemos a una joven promesa cofrade a las puertas de ocupar el sillón. Qué importante es la juventud cofrade, ¿verdad? Hombre, como yo he sido juventud, yo a veces le digo a mis hermanos de la Junta de Gobierno, digo, yo fui juventud cofrade, digo, pero bueno, es muy bonito. La mezcla social y intergeneracional. La intergeneracional es importantísima en las cofradías. Que en una Junta de Gobierno haya una persona con mi edad o haya una chica con 19 años y su voto valga lo mismo que el mío, que es un poco lo mismo que pasa en la agrupación, que haya una cofradía con 4 siglos y una cofradía con 50 años y su voto vale lo mismo porque somos hermanos y estamos trabajando por lo mismo. Pues en las juntas de gobierno, la juventud, yo no le tengo ningún miedo. Más miedo le tengo a veces a los mayores, porque tenemos resabios. A la juventud hay que abrazarla, no tenerla. Claro. Muy bien. Querido hermano mayor, gracias por habernos abierto las puertas, por acogernos y por dejarnos compartir. Ya lo he dicho, esto es la casa de Dios, la casa de Dios es la casa de todos. Muchísimas gracias. Vamos a abrir una página en la historia con Juan Romera y la casa de la agrupación es la casa de todas las cofradías, con lo cual vamos a, en esta ocasión, a abrir una página en la historia de la institución centenaria, 104 años de historia, que ha tenido diferentes sedes hasta llegar a la actual de San Julián. Esa es la página en la historia que nos abre hoy Juan Romera. Es de sobra conocido por todos que este edificio que se encuentra a mis espaldas, la iglesia de San Julián, es la actual sede de la agrupación de cofradías, pero no ha sido ni la primera ni la única. Por eso hoy vamos a abrir una página en la historia y repasar aquellos edificios que han albergado a esta institución. Al recorrer este itinerario tenemos que ubicarnos irremediablemente en los mismos orígenes de la institución. Y en términos geográficos, nos lleva hasta la Alameda principal. Fue allí mismo, en un edificio ubicado donde hoy está la iglesia de Estela Maris, donde la agrupación celebró esas primeras reuniones tras su fundación. Poco sabemos de aquel sitio, pero la historia nos dice que en este mismo inmueble permanecieron hasta la Guerra Civil. Una fotografía tomada en 1934 y conservada en el propio archivo de San Julián inmortalizó una de aquellas citas. Tras los complicados años de la guerra, la agrupación se instaló en la primera planta del número 2 de la calle Luis de Velázquez, donde otrora época, apuntan algunas fuentes, se instaló la sede de un partido republicano. Estos salones, especialmente al principio, recogían el ambiente típico de aquellos antiguos cafés o casinos, los propios de la época, y con los ornamentos, pues también propios de la época. Las imágenes nos permiten observar una evolución muy curiosa en la decoración, que acabó adquiriendo un carácter modernista bajo el título Hogar de las Cofradías. Casi se podría hablar incluso de una suerte de art déco. La comparativa es clara. En torno a 3 décadas estuvieron allí los cofrades hasta que en 1969 se trasladaron a Alarcón Luján, una de las bocacalles de calle Larios. Más sobrio en su configuración y con la presencia de Enrique Navarro en el centro de los planos como presidente de la institución. Ese mismo año, del 69, dejaría el cargo tras 25 al frente en diferentes etapas. Nos vamos al 76, porque durante la etapa de José Atencia la agrupación logra la adscripción por decreto del obispado del antiguo Hospital de San Julián, asentando el terreno para la mudanza definitiva que llegaría en 1988, ya con Paco Toledo como presidente y tras el trabajo de una comisión en la que estuvieron presentes Juan Jurado, Francisco José González, Jesús Castellanos, Antonio Domínguez, Lola Carrera y, por supuesto, Trinidad García Herrera. 4 sedes que recogen los más de 100 años de la institución, ahora sí, de San Julián.
Aquí seguimos en Málaga Santa, en Canal Málaga, hoy desde la ermita del Monte Calvario. Esa es la corona de la Virgen de Santa María del Monte Calvario, sin duda una de las grandes joyas patrimoniales que tiene esta hermandad. Patrimonio pues que también se puede visualizar desde el punto de vista del bordado, pues con gran parte de las sayas de Santa María del Monte Calvario y de los mantos de camarín que tiene la cofradía. Desde aquí nos vamos a dar paso a una de las secciones habituales del programa, la que cada semana nos trae Juanjo Ruiz con las historias nazarenas. Hoy Juanjo Ruiz nos cuenta cómo la Archicofradía de la Esperanza lleva esperanza a todos los rincones de la ciudad a través de una réplica de la Virgen. Muy buenas, Santi. Acercar la Virgen a la gente es algo que siempre ha estado en el ADN de la Archicofradía del Paso y la Esperanza. Y esa idea, que siempre se repite desde los tiempos pasados, también se da en la actualidad, con un proyecto que intenta acercar la Virgen a los más jóvenes. Pero eso me lo va a contar mejor y nos lo va a contar mucho mejor Lidia Henares, que es la archivera de la hermandad y a quien saludo. Lidia, muy buenas. Muy buenas, Juan. Gracias por atenderme aquí en el Colegio Nuestra Señora del Pilar. Correcto, correcto. Nos hablas de un proyecto de la Archicofradía del Paso y la Esperanza que intenta acercar la Virgen a los niños. Sí, es un proyecto que ciertamente es muy bonito, ¿no? Porque al final es llevar a la Virgen una réplica pequeñita de la Virgen, que la tenemos aquí con nosotros, llevarla al corazón de los colegios de la ciudad. Y esto pues comenzó a finales del año 2024, con la réplica que tenemos de la Virgen, que hacemos una procesión infantil, pues queríamos llegar a otros lugares, ¿no? Salir un poco en la cofradía de lo que solemos hacer, y surgió precisamente pues esa idea de llegar a los coles. Y en Cuaresma del ya 25 de este año jubilar, pues la Virgencita de la Esperanza peregrina estuvo en varios coles de la Fundación Victoria, que fue los primeros que tocamos, y como es una única dirección, pues nos fue fácil no llegar a varios de ellos. A diversos colegios. Exactamente. Eso fue en un tiempo, pero después llegó ya la Cuaresma, Semana Santa y la vorágine romana, que hubo que frenar un poco este proyecto de la Virgen peregrina, ¿no? Sí, totalmente, claro. Al haber irnos ido a Roma en mayo, pues el proyecto se paró, pero nosotros teníamos la idea de continuarlo cuando volviésemos, cuando regresásemos, y así lo hemos hecho. Ahora mismo la Virgen está esta semana, porque está como cada semana en un cole. Itinerante. Exactamente. Está en este colegio del Pilar, a la que, bueno, agradezco, desde la cofradía agradecemos a la dirección y al colegio pues todas las facilidades y el cariño con el que ha recibido a la Virgen, ¿no? Y pues eso, como comentaba, la Virgen ha estado antes en otros colegios después de que volviésemos de Roma, por ejemplo en el Colegio de la Asunción. Ajá. Y bueno, pues tenemos previsto que esto siga, ¿no? Que es un proyecto muy bonito y que siga en la provincia, ¿no? Que la Virgen vaya viajando. Traspase la frontera de Málaga capital. Exactamente, y que se proyecte a la provincia. Sí. Oye, Lidia, ¿hay alguna anécdota? Porque me dices que en un colegio un curso hizo algo especial cuando llegó la Virgen, ¿no? Sí, bueno, cada cole la recibe de una manera distinta, diferente, ¿no? Y eso también es precioso. Le hacen un montón de dibujos. Nosotros hicimos como un cuadernillo, por así decirlo, en el que les proponíamos una serie de actividades, ¿no? Para que los niños desarrollasen para las diferentes etapas, los diferentes ciclos. Pero sí es verdad que eso, cada cole lo celebra de una manera distinta, ¿no? Y este colegio, la presentación, los alumnos de bachillerato de artes, pues decidieron hacer una réplica de la Puerta Santa y la pusieron detrás de la Virgen, como haciendo ese marco, ese altar. Y la verdad que nos sorprendió, porque la gente incluso se preguntaba si era la Virgen, si estaba la Puerta Santa ahí, sí, porque claro, hicimos la albacería se curró, bueno, con diferentes artistas, la réplica de la Puerta Santa para los cultos de la Virgen, y la gente decía, pero bueno, ¿y esa Puerta Santa, esa es la Virgen, la habéis llevado allí de verdad? Entonces, la verdad que se lo curraron mucho, ¿no? Y aquí también la tienen preciosa en esta capilla tan grande que nos ha sorprendido. Retomamos el agradecimiento al Colegio Nuestra Señora del Pilar, que nos ha preparado a todos y nos ha atendido perfectamente. Lidia, ¿a dónde queremos llegar con esta iniciativa, con este proyecto? ¿O a qué se quiere llegar? Sí, pues llegar evidentemente a los más pequeños, que al final son el futuro, ¿no? Y son el futuro de nuestra ciudad y al final también de las cofradías, ¿no? Y el ir enganchándole así, que les vaya
gustando esto, pues desde pequeñito, ¿no? Que tengan a la Virgen cerca. Ese es un encanto, mi amiga Lidia. Además, quiero felicitarla por su nombramiento como conductora o presentadora del acto en el que se dará a conocer el cartel de la Semana Santa 2026. Gracias. Es un placer. Igualmente. Así que, Santi, aquí nos quedamos con la Virgen Peregrina, la Virgen Viajera. Gracias, Juanjo, gracias, Lidia Henares, gracias, Archicofradía del Paso y la Esperanza, por contarnos esa maravillosa historia que no tiene más fin que llevar la esperanza a todos los rincones de la ciudad, parroquias, colegios. Al final es bonito esa peregrinación que hace la Virgen con esa réplica por todos los rincones de Málaga. Así que, de verdad, muchísimas gracias por acercarnos esa historia tan bonita y que siga repartiendo esperanza la Archicofradía de esta manera. Pues con un esperancista, precisamente, vamos a continuar porque hace pocas fechas conocimos que el 7 de marzo del año 2026 el Pregón de la Juventud Cofrade, que es pregón oficial y que organiza la Cofradía de la Humildad, va a correr a cargo este año de un joven intrépido que muchos conocemos y los telespectadores habituales de esta casa también, porque es Juan Romera, y nos sentimos muy orgullosos y hemos hecho nuestra la alegría de que uno de la casa pues vaya a ser la voz de los jóvenes cofrades el próximo 7 de marzo, en esta cuaresma del año 2026. Querido Juan Romera, desde San Julián al Calvario en un plis plas. La magia de la tele. La magia de la tele. Muchas Buenas gracias, noches. Santi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy contento, muy bien acogido en esta casa también, esta ermita del Monte Calvario, que la verdad es que siempre se porta muy bien con nosotros. Yo, parte también un poco del equipo, hay que mencionarlo, pero muy contento también de poder tener este ratito de conversación y compartir contigo pues estos minutos. Impresiones. Subíamos, de hecho, antes de empezar el programa, subíamos y me comentaban, ¿no? que es una hermandad que además te gusta, que es una hermandad que te gusta cómo hace las cosas, cómo vive el día a día, cómo se organiza, qué ambiente tiene, cómo ha crecido. Sí, porque fíjate, creo que no solamente una cuestión de patrimonio, de que la propuesta estética que saca a la calle es súper cuidada y muy elegante, muy fina y con piezas que son realmente valiosas e interesantes para el cofrade al que le gusta el arte, sino sobre todo precisamente por ese patrimonio interno que tiene, por los jóvenes que la conforman. La verdad es que es injusto no contarlo, pero es verdad que hay amistad con gente de esta casa en esos entornos cofrades. Entonces, cuando te cuentan el esfuerzo que hacen y cómo desarrollan su actividad, yo creo que se valora todavía mucho más, ¿no? Lo que hacen y lo que aportan a la Semana Santa. Hermandad que además ha sido cuna de muchos pregoneros de la Semana Santa y de muchos pregoneros de la juventud cofrade. Bueno, querido, responsabilidad, ilusión, ¿qué sientes al tener que ser la voz de los jóvenes en algo tan transversal, intergeneracional y que tiene tanto calado como es la Semana Santa? Eso me ha gustado, esa parte, ¿no? La cuestión intergeneracional, que también el hermano mayor Arturo lo ha mencionado, y que creo que es lo bonito. Empezó Pablo Mapelli su pregón diciendo jóvenes de todas las edades, y creo que es ahí un poco donde hay que enviar el mensaje a todas las edades, a todos los malagueños y todos los cofrades que de alguna forma pues encuentran en la Semana Santa una zona de encuentro, ¿no? Valga la redundancia. Es ahí donde hay que calar, en ese punto de encuentro, de unidad, de conseguir que de alguna forma los que acaban de llegar y los que llevan toda la vida pues puedan orbitar en torno a ese centro de gravedad, ¿no? Una ilusión enorme, Santi. Tú has pasado por ahí, has pasado por otros muchos también, sabes lo que es que, para empezar, que se acuerden de ti, que eso es lo primero de todo, ese agradecimiento constante a la Hermandad de la Humildad y a Francis Fuentes, por supuesto, que fue el que me hizo la invitación, y a partir de ahí, conforme van avanzando algunas páginas, pues va creciendo la responsabilidad. Estoy en esa fase que seguro que te suena, en el que cualquier cosa que ves se puede convertir en una metáfora, en una idea, en un empezar a tirar del hilo para desarrollarlo. Me pasó el otro día en el coche escuchando una canción y a partir de ahí hemos ido arrancando un pequeño capítulo, pero todo se convierte quizás en ese mensaje. Oye, ¿por qué no? Es que estamos mucho más presentes, ¿no? Todos los jóvenes de todas las edades, mucho más presentes de lo que a lo mejor no nos imaginamos. ¿Sientes que vas a ser más la voz de la juventud, de cómo ve la juventud la Semana Santa, o vas a ser la voz reivindicativa del papel que tiene que jugar la juventud? Reivindicación tiene que tener, porque al final creo que cuando alguien se sube a un lugar a dar un pregón, un mensaje, pues evidentemente tiene que haber detrás un trasfondo, un contenido, lo que se quiere decir, ¿no? Y no podemos ser tampoco ilusos de pensar que está todo hecho, está todo bien, pero yo en gran medida
quizás por defecto personal, pero soy muy optimista en ese sentido y creo de verdad que hemos llegado a cotas de integración, de participación de la juventud muy importantes, siempre y cuando hablemos de una juventud que viene dispuesta a trabajar y aportar. Yo no entro quizá a ese perfil de esos debates algo más banales, de redes, ni tan siquiera de eso, bueno, presencia muy efímera de alguien en la cofradía, sino aquellos que vienen a participar y a trabajar. En una conversación reciente con un amigo común, con Gonzalo, lo decía, digo, oye, es que mis amigos cofrades son amigos y son cofrades y están presentes en puestos de responsabilidad. Aquí, por ejemplo, con alguno de ellos, en mi casa La Esperanza, vamos, huelga mencionar, ¿no? A Lidia Henares, que estaba hace un ratito aquí con las historias nazarenas, a Miguel Gutiérrez, y todos ellos tuvieron la oportunidad de tener puestos de responsabilidad en el momento en el que llegaron con ganas de aportar, de trabajar, de Andrea Luque también, por ejemplo, ¿no? Los que tengo más cercanos, pues son personas que han tenido responsabilidades muy jóvenes y que les han dado esa oportunidad. Entonces, ese es un poco el perfil en el que creo que tenemos que detenernos y que también ensalzar, ¿no? Que no es solamente la crítica que va a estar, sino también ensalzar esa juventud valiosa de la que tenemos que estar muy orgullosos. Fuiste la voz de los jóvenes de la Piedad, la Juventud de la Piedad, el cartel de la Juventud de la Piedad, también de la Juventud de Crucifixión y ahora eres de todos los jóvenes de la Semana Santa. Me gustaría que reflexionaras conmigo cuál es el principal debe y el principal haber que tiene la juventud cofrade de nuestra ciudad a día de hoy. El principal debe creo que, y bueno, esta reflexión ha salido, lo puedo contar aquí de conversaciones recientes hablando, quizá la paciencia. En muchas ocasiones. Yo sé que la ambición es grande, que estar presente en un grupo en el que hay posibilidad de hacer trabajo, que tienes recursos para ello, pues hace que rápidamente queramos cumplir con todos los objetivos que al final en muchas ocasiones se van dando. ¿Qué pasa? Lo que sucede es que ese recorrido creo que se tiene que llevar, y soy el primero que se pone esa crítica, de una forma más natural, sin tanta prisa, sin tanta urgencia, porque al final, bueno, en proyectos, hermandades que llevan desde los 15, 20 años hasta los 4 siglos, te das cuenta cómo poco a poco se van consiguiendo y se van avanzando cosas. Entonces, esa paciencia de querer cambiar todo al momento, cuando evidentemente en muchas de esas reivindicaciones, la razón o los hechos creo que amparan de verdad esa necesidad, ¿no? De cambio, de adaptación, de proponer cosas. Pero bueno, no podemos olvidarnos de que efectivamente en ese grupo, en esa junta de gobierno, en esa hermandad, si hablábamos de los jóvenes, también hablamos de los que han llevado toda la vida. Y cada uno tiene sus tiempos. Entonces, yo creo que esa paciencia, esa calma, tenemos que ponerlas como, bueno, de alguna forma, ese remiendo, ¿no? a nuestra urgencia. ¿Y el haber? Yo creo que la ilusión, ¿no? Eso es lo que en todo momento, de alguna forma, nos motiva. Es decir, sabemos perfectamente que en una cofradía hay momentos que son desagradables, que son incómodos, que hay frustración, que no siempre se puede sacar adelante un proyecto en el que uno cree, pero si detrás de todo eso no hay ilusión, lo que prima es la decepción, ¿no? Entonces, la mejor manera de suplir de alguna forma, ese dolor, esa incomprensión que a veces tenemos en una cofradía, tiene que ser la ilusión. Eso creo que lo bandera con muchísima energía la juventud, pero no de ahora, que aquellos cofrades de los 70 lo hicieron con mucho ahínco y lo hemos visto en los diferentes años hasta llegar hasta ahora. Si la esperanza es uno de los pilares de tu vida, entiendo que la esperanza será uno de los grandes pilares del pregón. Será uno de los grandes pilares, pero no me quiero olvidar a aquellas otras hermandades de las que de alguna forma me siento parte, ya sea con una participación devocional, una participación relativamente activa, de cuota. Entonces yo creo que va a haber sitio para todas ellas y por supuesto sitio también para esos cofrades anónimos que, bueno, pues sin que su nombre esté, que es verdad que a veces y en esa búsqueda que tenemos muchas veces de entrevistas, oye, se nos olvida, ¿no? Cuánta gente anónima que cuando tiene la oportunidad de visitar una casa como es esta o en otras en las que también con frecuencia vas, te los encuentras, los conoces y dices, wow, ¿por qué tu historia no está en estos libros si tú eres historia viva de esta cofradía? Esos también van a estar presentes. Una persona que sé que es referente para ti en el ámbito cofrade, aparte de amigo y que también va a tener mucha presencia en el pregón de una manera directa además, que es Miguel Gutiérrez. Bueno, me imagino que también ilusionado por poder compartir todo este camino con personas de tu día a día, ¿no? Es que Miguel es realmente de esas personas que, bueno, digo, Miguel, contigo voy a la guerra para perderla en muchas ocasiones, ¿no? Eso digo. Y fue muy bonito cuando me lo comunicaron porque yo me acordé de varios amigos de la parroquia, de Peti, de Patri, entre otros, y me acordé de Miguel porque precisamente este año, cuando estábamos en la peregrinación de la cofradía hacia San Pedro del Vaticano, en esa vía de conciliación,
que íbamos con el estandarte, te acordarás que se iban cantando los vivas a la Virgen y alguna salve. Y en un momento de esto con Miguel nos miramos y recitamos una parte final de un verso suyo que dice: pregoné porque Dios así lo quiso, mi amor por la ciudad del paraíso, el cielo donde reina la esperanza. Y que justamente es parte de su pregón. Y bueno, eso fue en mayo y hace semanas pues poco continuar con esa senda, ¿no? Y la verdad es que fue muy emocionante. Si hubieras tenido que soñar un momento en el que pregonara la juventud cofrade, quizás hubiera sido este, ¿no? Después de haber tenido la experiencia de Roma, la devocional, la emocional y también la de trabajo y participación, ¿no? Cambia mucho cómo sale uno después de un viaje como el de Roma. Y sobre todo si lo compara con cómo llega, porque bueno, es evidente, ¿no?, que todo tiene fases en su vida y que embarcarse en una empresa de esta envergadura tiene también su desgaste, ¿eh? No lo vamos a negar, y hay muchos momentos de tensión y bueno, incluso de discusión, de que salga una cosa de una forma, de otra. Y llegar allí y encontrarte de repente en la plaza de San Pedro con tantísima gente. Teníamos casualmente unos españoles al lado, pero había de Guatemala, había de Brasil, había de Holanda. Y te encuentras un grupo que éramos 15 con camisetas verdes, los que se habían cambiado, a lo mejor yo me había cambiado, puesto una camisa rosa, pero íbamos la mayoría identificados. Y dice, ¿qué pieza tan pequeña somos dentro de este puzzle? Pero como decía Santa Teresa, ¿no? Pero que Santa Teresa de Madre Teresa de Calcuta dice, pero qué incompleto estaría el mar sin esta gota, ¿no? Este océano sin esta gota. Yo creo que relativiza y pone un poco los pies y dice, oye, ya que estamos aquí vamos a hacerlo bonito. Y ese viaje cambia por completo, esa experiencia a uno le deja una huella para toda la vida. ¿Quién quieres que esté en el pregón y a quién vas a echar de menos? Bueno, yo sé que, aunque no estén físicamente, va a haber mucha gente. De hecho, en este proceso de escribir me acompaña mucha gente que no está ya incluso con nosotros. O sea, yo a mi abuelo lo tengo muy presente, desde siempre, en todo momento a mi abuelo lo tengo muy presente. Y en ese proceso, esas reflexiones, incluso con cierta comparativa, ¿no? Por lo que le tocó dar el pregón a Semana Santa en el 76, un momento muy complejo, con aquel famoso pregón del obispo. Entonces, quizá esa experiencia, pues ponerme en cómo se vive una Semana Santa tan convulsa, de alguna forma da perspectiva. Y yo de mi abuelo me acuerdo siempre. Evidentemente, los abuelos que son tan importantes pues ya no están en mi vida, ¿no? Pero de ellos, bueno, pues seguramente están ahí. Y mis amigos, que fue minutos antes de que se supiera ya que se iba a anunciar el pregón, lo llamé para tomar algo por la noche. Le dije, oye, os he llamado, que os he dicho que os iba a invitar porque es que dentro de un rato se va a anunciar esto y quiero estar con vosotros cuando se comunique, y me haría mucha ilusión que vinierais. Entonces, esos amigos van a estar, espero. Pregones que te hayan marcado por lo que sea, por contenido, por continente, por momento de tu vida en el que lo hayas escuchado y que no digo que vayan a ser referencia, pero sí que los tengas ahí en el recuerdo más cercano. El de mi abuelo lo tengo que mencionar porque, tú imagínate, cuando editaba, si no me equivoco fue Sur, una edición especial de pregones y salió en audio, yo escuchar la voz de mi abuelo periodista, que en aquel entonces tendría 40, 50 años, dando el pregón con esa voz mucho más profunda, que yo me impactó muchísimo, ¿no? Entonces ese pregón evidentemente es uno de ellos. El de Antonio Banderas, un niño con 14 años que de repente te hablé de Pablito, de su tambor, y yo tenía en casa a mi madre, le daba una con el tambor, pues imagínate, Santi. Tú eras un Pablito más, ¿no? Pero muchísimo, a mí ni el oboe ni el fagot, a mí me gustaba el tambor. Y luego, y lo puedo contar porque se lo contaba el otro día también con otros compañeros, me marcó mucho tu pregón, más allá del mensaje con el que estoy muy de acuerdo, y con ese cierre, el amor a la madera que dices, justo coincidió con que yo acababa de empezar de becario en Canal Málaga, contigo, Málaga Santa además. Entonces el hecho de poder tener una sección junto al pregonero de la Semana Santa para mí fue súper emocionante. Y ese pregón lo tengo de verdad muy marcado, y es otro de los que en Cuaresma, que me gusta mucho repasarlo. Hay de otros sitios, a mí el de Barbeito, por ejemplo, me parece sensacional, ¿no? Creo que es de lo mejor que se ha escrito, Alberto García Reyes. Pero dentro de lo que repito cada año y busco y siempre selecciono el momento, el tuyo del 18 está en ese top. No estaba preparado, ¿eh? No, pero es verdad, y además lo puedo mostrar porque lo he dicho en otro sitio, que no es nada nuevo. Oye, Juan, al día siguiente, tú que además también has trabajado mucho y bien la prensa escrita, ¿qué titular te gustaría leer del pregón de Juan Romera de la Juventud 2026? Claro, esto para crónica que me conozca quizás es más fácil, ¿no? Pero Juan Romera en el pregón de la Juventud Cofrade, que sea yo mismo, que también eso a veces es complicado.
lo sabes perfectamente, ¿no? El hecho de que en momentos concretos tú puedas dar un mensaje que sabes que a lo mejor va a ser más aplaudido, que va a calar mejor, pero como bien te decía, si ese componente de reivindicación tiene que estar presente aún delante de responsables de hermandades que vengas y a lo mejor el mensaje les puede afectar, oye, pues creo que hay que decirlo, ¿no? Se sube un cofrade joven a pregonar lo que considera que es su experiencia y su mensaje con su pensamiento y sus tesis, ¿no? Que es un poco lo que hay detrás de este ejercicio tan complicado, ¿eh? De darle vueltas, de pensar cómo plantearlo, de estructurarlo. Es un elemento introspectivo bastante difícil, pero bueno, que al final tiene que salir y hay que hacer ese ejercicio de espeleología para sacarlo, ¿eh? ¿Para cuándo te has marcado alguna fecha para querer terminarlo, tenerlo listo y ya trabajar un poquito ya más lo que es la puesta en escena? Me gustaría en las vísperas de la Cuaresma tenerlo ya cerrado por completo. En esas fechas previas a la semana ante el miércoles de ceniza, que esté totalmente cerrado, limitado, que cada una de las partes al final hay bloques, hay ideas, ¿no? Dentro de ese texto. Entonces eso también ayuda un poquito a ir por partes. Porque ahora mismo, ¿a qué porcentaje puede estar el programa? Seguimos en el momento de lluvia de ideas. Yo creo que está todavía, hay una parte muy, muy trabajada que es lo que viene siendo qué quiero decir. Lo difícil es ahora el cómo. Ese arranque sí que tengo muy definido, que además va a ser justamente con esa canción que iba escuchando en el coche, que me sirve para, de alguna forma, dar el primer paso. Y tengo muy clara idea la parte quizá de lo que nos une, fíjate, es la que tengo más estructurada que la que es la reivindicación. Esa unidad, ¿no? Que aquí no estamos por el puesto, no estamos por el momento, por la foto, estamos por la unción. Y creo que viene muy bien además ahora que tenemos un Papa que tiene un mensaje tan potente del lema de pontificado en el que es 1-1, que lo apliquemos también a nuestros microcosmos que son estas juntas de las cofradías. ¿Vas a llevar, no sé, algún amuleto, algún elemento, alguna estampa, algo que te haga estar más seguro, que tenga algún tipo de simbología para ti? Bueno, no lo he definido del todo, pero seguro que algo de mi abuelo va a estar, seguro, porque no puede ser de otra manera. Es que si me ha acompañado en ese momento, que esté ese recuerdo a él, creo que es obligado. Pues yo me alegro mucho, querido, porque estoy convencido de que vamos a tener un gran pregón y porque creo que además que la Hermandad de la Humildad ha tenido un enorme acierto designándote, porque creo que eres una voz muy representativa de lo que debe ser la juventud cofrade, de cómo afrontar el día a día en las cofradías de la juventud, en esa vocación de servicio, siempre desde la formación y desde la unción y desde, en fin, con unos criterios muy bien asentados, unas bases muy sólidas y unos valores, en fin, muy bien construidos. Así que estamos deseando... Allí estaremos. Muchas gracias, Santi. Te espero. Hombre, no podría ser de otra manera. Algo muy grave tendría que pasar para que yo no estuviera. Esperemos que Dios quiera que nos dé salud para poder estar allí acompañándote. Querido Juan, la semana que viene seguimos abriendo páginas en la historia. Tengo que buscarla. Pues ya sabes. Seguro que aquí ya tienes algún seguro pista para buscar alguna que era Hermandad del Monte Calvario. Gracias, querido. Nos marchamos. La semana que viene estaremos en la Archicofradía del Paso y la Esperanza, porque creo que en la recta final del año creo que es importante estar en una cofradía que ha vivido la peregrinación y que ha formado parte este año pues, de una de las páginas más brillantes en la historia de la Archicofradía y es buen momento para mirar atrás y recordar todo lo que se ha vivido y conseguido en este año 2025 que se nos escapa a chorros de las manos. Y después tendremos un especial de Navidad, pero eso ya os lo cuento la semana que viene. Gracias al hermano mayor del Monte Calvario, a la Junta de Gobierno y a todos los hermanos de esta cofradía por abrirnos las puertas y por regalarnos el poder estar aquí en este lugar tan lleno de magia, tan espiritual, tan bonito y tan malagueño. Y nos despedimos pues, haciendo un recorrido por aquí, por el patrimonio de esta cofradía, terminando por el principal, que son sus sagrados titulares. Gracias, como siempre, por elegirnos y nos encontramos aquí en Canal Málaga la semana que viene. Hasta entonces.